para ver un poquito de UVM y OCT del segmento anterior. Bueno, vamos a ver, reconocer las principales estructuras del agua con estos dos estudios, para que podamos enumerar las principales indicaciones, las ventajas y desventajas de cada estudio, identificar también algunas alteraciones encontradas en el agua. Bueno, la UVM fue desarrollada en los años 90 y permite una visualización más detallada de las estructuras anteriores que el ultrasonido tradicional, ¿no? Tiene una resolución similar al microscopio de luz de bajo poder y permite una medición reproducible del ángulo de la cámara anterior y de sus relaciones. Las principales indicaciones de la UVM van a ser alteraciones de las estructuras del ángulo, la medición de la apertura angular y la profundidad de la cámara anterior, para confirmar el cierre posicional del iris, para poder ver lesiones retroiridianas que en la gonoscopía no se ve y en la OCT tampoco, y para ver cambios luego de iridotomías o iridoplastia realizadas, cambios en el ángulo, ¿no? Hay muy buena correlación con la gonoscopía, permite entonces también evaluar en forma cuantitativa y cualitativa el ángulo, y la principal ventaja con respecto a la gonoscopía y la OCT del segmento anterior es que permite visualizar detrás del epitelio pigmentario, entonces nos permite ver el cuerpo ciliar. Acá tenemos las estructuras anatómicas visibles en la UVM, el espolón escleral, que siempre señalo el espolón escleral porque es la estructura más importante, tanto en la gonoscopía porque es fácil de identificar esa estructura blanquecina, pero en la UVM y en el OCT también, porque a partir de estas estructuras es donde se va a delimitar el trabeculado posterior a 500 micras del espolón. La córnea, la cámara anterior, la cámara posterior y el cuerpo ciliar, que es esa estructura. Acá tenemos la esclera, la línea de Schwalbe, que cuesta a veces identificar en la UVM, pero es la zona de encuentro entre la esclera y la córnea. Entonces, también haciendo el comparativo con la gonoscopía para identificar las estructuras, acá tenemos el espolón, que es lo que señalamos en la gonoscopía, en esa estructura blanquecina, la línea de Schwalbe. Acá tenemos un paciente con el ángulo abierto y allá las cineques que habíamos visto, acá el pseudosfoliativo, o sea, tanto es de utilidad para ángulos estrechos, para medir el ángulo, como para ver diferentes patologías. Acá es la forma que se hace la medición de la apertura angular en la UVM. Entonces, primero se identifica el espolón y a 500 micras del espolón, hasta el trabeculado posterior, se traza una línea perpendicular a esa estructura que va desde el trabeculado posterior, llega de forma perpendicular hasta el iris, ¿sí? Y ahí se mide esa distancia de apertura. Esa medición se puede dar en apertura, en micras o en grados. Un valor normal de un ángulo abierto va entre 20 a 40 grados, y en micras, que casi no se usa esa forma, es 347, más o menos 18. La forma que se usa más es en grados. Acá tenemos en OVM la visualización de un bloqueo pupilar. Entonces tenemos acá el espolón, que estaría casi contactando con el iris, y lo que vemos de característica en esta imagen es una marcada protrusión iridiana, aumento de la convexidad iridiana. La cámara posterior acá está aumentada porque está acumulando líquido, hay reducida zona de contacto irido-cristaliniano, es como que el iris está bajo tensión apoyado en el cristalino. Entonces el humor acuoso que se produce en esta estructura, que hay bastante surco irido-cristaliniano, irido-ciliar, no tiene lo que se llama iris plató, pero sí hay bastante surco. Entonces el humor acuoso que se produce acá no está logrando atravesar entre el iris y el cristalino, se está acumulando acá atrás y hace un círculo vicioso que puede desencadenar el glaucoma agudo, ¿no? Estrechando cada vez más el ángulo. Acá, después de realizar la iridotomía en ese mismo paciente, el iris se relaja y se pone más plano, disminuye esa convexidad que estaba aumentada y aumenta la superficie de contacto irido-cristaliniano porque el iris ya está más apoyado, más relajado, cuando se elimina el bloqueo pupilar relativo, ¿no? Post-láser, ¿sí?
Acá de nuevo lo mismo, había otro paciente, entonces había acá el espolón, aumentaba la cámara posterior, iris protruso hacia adelante, post láser se relajó y el ángulo se abre, ¿sí? Pero la diferencia en el iris plató, acá no hay surco iridociliar, ven que está contactando el cuerpo ciliar detrás del iris, entonces hay rotación anterior del cuerpo ciliar, el ángulo estrecho, acá está el espolón, imagínense, se realizó la iridotomía, se eliminó el componente de bloqueo pupilar, o sea, disminuyó un poco la cámara posterior, pero aún así el ángulo sigue cerrado, porque acá detrás del ángulo está el cuerpo ciliar rotado hacia adelante. Y hace esa doble giba acá, ¿ven? De otro con iris platón. Se nota, ¿no? Eso es lo importante en la UVM, ver que no haya surco acá. Está contactando el cuerpo ciliar detrás del iris. Otro más. Acá también aparenta haber un quistecito del cuerpo ciliar. Y acá que no hay cambios post-iridotomía. Acá la doble giba que ya le mostré en la clase de Goño. Al ejercer la indentación queda un rollo del iris el periférico y el central más sobrelevado. Otro láser que se puede hacer cuando el ángulo sigue muy estrecho después de la iridotomía por iris plató es la iridoplastia. Yo hago poco, salvo que sean pacientes muy jóvenes que tienen ángulo estrecho, iris plató, y tienen, no sé, faltan 15 para que supere 10 de FACO y el ángulo sigue súper estrecho, sí hago iridoplastia con argón, que sería aplanar el iris periférico y ahí ayuda a abrir el ángulo. Creo que tengo un caso ahí de una paciente que era ojo único, me llegó a mí para hacer un OCT de segmento anterior o era un OCT de nervio, no sé, cuando miro la cámara era estrechísima, digo, espera, termino con la agenda de OCT, te hago la bola. Ese mismo día le hice iridotomía y al final era iris plató y ahí sí le hice todo porque era ojo único y joven, una mujer. La iridoplastia, bueno, como les decía, de la neovascularización, quistes, acá tenemos un quiste iridociliar, sí, que también estrecha el ángulo y da a veces ese aspecto de pseudoplató, porque es una estructura que está en la periferia del ángulo. Esa es la paciente que, pensé que tenía acá la imagen, que les mostré antes de la gonioscopía. Que tengo el acá, ese es el quiste de hora 5 de la paciente de esta imagen. Esta, mira. Ella tenía múltiples quistes y en hora 5 era uno grande que es este. Después también el glaucoma agudo, también se puede ver en la UVM, directamente el paciente con valores muy altos de presión, atalamia, hipotalamia, ¿no? Y tiene el antecedente de cirugía. En este caso hay una teoría de que hay inversión del fluido, ¿no? Del humor acuoso que va hacia el vidrio en vez de ir para la cámara anterior, pero no está del todo aclarado el mecanismo. Y acá la UVM del paciente tenía rotación anterior del cuerpo ciliar, acá contactando detrás del iris y estrechamiento del ángulo, y acá hay una infusión, un líquido ciliar. Bueno, también la UVM sirve para que veamos las sinequias que pueden verse por enfermedades inflamatorias, como acá. Se ve en algunos casos este espacio que solo hubo adherencia en esta zona, acá es completa. Glaucoma pigmentario, entonces vamos a ver las características que les mencioné antes, el aumento de la concavidad iridiana, la estría de Shea, ese aumento de esa concavidad, ángulos anormalmente abiertos. Entonces, como conclusión, lo UVM es de super utilidad, aporta información a la gonioscopía, ¿no? Y es de gran utilidad en el manejo del paciente con glaucoma. Vamos a ver un poquito lo que nos proporciona el OCT de segmento anterior. Es una se hace a través de la interferometría de baja coherencia y eso permite alta resolución de las imágenes.
el OCT mide la reflectividad de los tejidos estudiados y compara con una luz que es reflejada por un espejo de referencia y trabaja con una longitud de onda de 1310 nanómetros. Eso permite una mayor resolución axial, tiene como ventaja que el escaneo es de no contacto, el paciente sentado, es útil entonces en pacientes operados, porque justamente por el no contacto. Esa es la resolución del OCT de segmento anterior con el equipo espectrales. Acá también podemos visualizar el espolón, acá también la Schwalbe, anterior, posterior, pero lo que no podemos ver es esta estructura que es el cuerpo ciliar. Entonces ahí está su desventaja. Entonces, además entre sus desventajas, es un aparato que tiene un costo más elevado con respecto, obviamente, a la laparoscopía y a la UVM, no permite visualizar estructuras posteriores al iris y tiene una limitada aplicación de causas secundarias de glaucoma de cierre angular, entonces como el iris plató, o sea que no vemos ni el surco ni el cuerpo ciliar, es de escasa utilidad para gisis o tumores del cuerpo ciliar, entonces para subluxación del cristalino y efusión ciliar. Pero sí permite también medir la apertura angular de la misma forma, ubicando el espolón a 500 micras está el trabeculado posterior y de ahí uno traza la apertura, que en este caso también se mide en grados o en micrómetros. Acá teníamos entonces un paciente con un ángulo normal y abierto. Fíjense que directamente todas las imágenes detrás del epitelio pigmentario no se evalúa, ¿no? Acá se interrumpe la imagen del cristalino. Un ángulo estrecho, no podemos ver cómo está la cámara posterior y ninguna estructura detrás del iris. Es de utilidad el OCT en glaucoma facomórfico para controles postquirúrgicos, para ver la inserción del tubo, si está en posición, patrones de ampolla. Esa es la misma paciente en hora 5, ¿ves? Tenía ese quiste, se interrumpe, uno puede tener una idea de la dimensión, ver el ángulo acá, pero el contorno completo del quiste no es posible hacerlo. Para tumores, en este caso era un quiste epitelial iridiano que estaba acá. En cámara anterior sí podemos visualizar, ver cuál es el grado de compromiso de las estructuras, si hay invasión del tejido. Acá es la misma imagen pero con VM, el mismo paciente pero con VM. Para tumores de conjuntiva, están acá en este sector, acá también tiene su utilidad, utilizamos bastante para tumores. En traumas, en periodo postoperatorio para evaluar cambios en la anatomía del ojo. Acá tenemos una psicodiálisis. Trauma con perforación, acá es de la córnea. Para ampollas, evaluar el patrón de ampolla, las ampollas filtrantes tienen un patrón esponjoso, ¿no? Con una filtración difusa, pero también uno puede clasificar de acuerdo a los hallazgos de OCT en quística, encapsulada, aplanada. Acá tenemos una ampolla filtrante normal que tiene ese patrón para ver que los implantes estén en posición. En uveitis no lo vamos a pedir, pero se visualizan las células acá, precipitados queráticos, a veces ves algo de Tyndall, porque las imágenes son buenas. Acá un Tyndall más pronunciado. Acá ya había una membrana, en cámara anterior, inflamatoria. Los precipitados queráticos. Sinergias posteriores, acá. Pero no pedimos en general, esto es más es ilustrativo para que vean, imagínate que no vamos a ver inflamatorio, para ver la posición del ICL, medir el volt, ¿no? Que también para los que hacemos glaucoma, eso incide también para ver si el lente está estrechando mucho el ángulo, produce dispersión de pigmento, aumento de la presión. A veces hay que pedir al cirujano que reposicione o retire el lente porque
se ven muchos casos de pacientes post-ICL para medir la cámara anterior y la apertura angular también, como les decía. Acá este paciente tiene un uso de Krukenberg, dispersión de pigmento, miren el aumento de la concavidad iridiana. Y esta es la paciente que les comenté que me fue a ver para OCT, ojo izquierdo, ojo único, tenía agudeza 10 décimas en este ojo, ojo derecho tenía una prótesis, ojo izquierdo cámara estrecha, un margen de 0 a 1, prácticamente había contacto en el hilo corneal, la presión era normal y la gonadoscopía 360 grados, no se veían estructuras y tampoco había cineques en la indentación. Eso era el OCT. Me asusté cuando vi ese video, me esperé, entonces la evalué, contactando acá, era impresionante de ver esto. Ni se podía medir prácticamente el ángulo, ven acá. Qué buena imagen, ¿no? En ese día entonces le hice la IP, había un poco de presión, que era ojo único, ¿no? De no dejarla ir. Mira, le dieron una VM, la cámara anterior súper poco profunda, 1,64 cuando es normal mayor a 2,5. Y acá fíjense que ya en esta imagen se puede visualizar el cuerpo ciliar bien pegado al iris. O sea, post-iridotomía, la UVM seguía con el ángulo así súper estrecho y súper rotado el cuerpo ciliar hacia adelante, el ángulo no se abrió nada, mira, acá está el espolón 001. Entonces esa paciente es otra que le hice también la iridoplastia. Acá ya tenía la iridotomía hecha, pero el ángulo, las otras imágenes que les mostré, no había abierto nada, era ojo único. Entonces sí, le hice la iridoplastia. Y mira la diferencia post-iridoplastia, el OCT, cómo se abrió. Entonces, un comparativo del primer día que la vi, el ángulo así y la diferencia post ambos láseres. No digo que fue toda la iridoplastia, pero en este caso hubo que hacer sí o sí ese procedimiento. Bueno, haciendo una tabla comparativa entre OCT y UVM, las ventajas de la OCT la principal es que es un método de no contacto, entonces es muy útil en pacientes postquirúrgicos con riesgo de infección. Puede ser realizado en el primer día, pero tiene algunos oftalmólogos puede ser que cueste un poquito más ubicar el espolón. Para mí es fácil porque es la zona de mayor espesor de la esclera, entonces ahí es fácil en cualquier método de diagnóstico identificar esa estructura, pero sí permite mayor resolución, las imágenes son muy buenas. La UVM requiere de contacto, entonces no es útil en postquirúrgicos, no está indicado para cirugías recientes. Creen que es mejor ubicar el espolón. La resolución es menor, pero permite una mejor penetración, entonces sí es de mayor utilidad para iris plató y tumores retroiridianos, ¿sí? Como conclusión, la evaluación de la cámara anterior y de las estructuras adyacentes son de gran importancia. La UVM y el OCT son métodos complementarios en el seguimiento y diagnóstico del paciente con glaucoma y también para el tratamiento, ya que se decide a veces la conducta en estos estudios. Tienen ambos métodos buenos con relación con la gonoscopía. También permiten evaluar cualitativa y cuantitativamente el ángulo, pero el mejor método del gold estándar sigue siendo y va a seguir siendo la gonoscopía. Bueno, eso es todo.